Hola, en esta ponencia compartimos algunos resultados de un dispositivo realizado en el marco de un proyecto de investigación más amplio que tiene como objetivo estudiar la enseñanza de la matemática en escuelas inclusivas. Específicamente, nos interesa analizar las condiciones de gestión de las clases de matemáticas que promuevan la inclusión educativa de personas con discapacidad en escuelas primarias. Referirnos a la cuestión de la inclusividad escolar significa pensar en una escuela para todos, donde las dificultades no sean entendidas como imposibilidades del alumnado, sino como las barreras que pone la escuela para su aprendizaje. Así, una escuela inclusiva requiere considerar que todos sus estudiantes pueden aprender si se generan ciertas condiciones didácticas. Sin embargo, existe escasa producción sobre la enseñanza de las matemáticas a alumnos con discapacidad integrados o incluidos en escuelas comunes. Nuestro marco conceptual pone en diálogo los aportes de la teoría de la acción conjunta en didáctica, la teoría de las situaciones didácticas, la perspectiva pedagógica de la educación inclusiva y la metodología de la ingeniería cooperativa. El diálogo entre estas perspectivas nos resulta muy potente para abordar un campo de estudios exiguamente desarrollado, pero sobre el que venimos trabajando desde ya varios años. En este libro, de aparición reciente, explicitamos debates y resultados más amplios de nuestros estudios del tema. Este libro es de descarga gratuita. Para el recorte del estudio que aquí presentamos, desarrollamos el trabajo de campo en 2 escuelas primarias públicas comunes que presentan algunas condiciones que definieron su selección. Interesante e intensa trayectoria de actualización didáctica a nivel institucional, la identificación de sí mismas y por parte de la comunidad como escuelas inclusivas, la preocupación por mejorar la propuesta pedagógica y didáctica para los estudiantes con discapacidad, y la conformación de equipos docentes que incluyen ciertos roles que no están a cargo de grupos y que funcionan como apoyo para la enseñanza dentro y fuera del aula. Realizamos una investigación cualitativa de tipo exploratorio que tuvo varias fases. En una primera fase intentamos relevar las prácticas y los problemas didácticos a través de observaciones de clases, entrevistas a docentes y sesiones de trabajo con los niños con discapacidad. En una segunda fase, a través de un trabajo cooperativo entre investigadoras y docentes de la escuela, intentamos diseñar y desarrollar un conjunto de clases para un pequeño grupo formado por niños con y sin discapacidad. Se buscaba promover mejores condiciones para las interacciones entre ellos y con el conocimiento en una práctica de trabajo matemático conjunto. En las observaciones, en uno de los grupos de segundo ciclo al que asistían un niño y una niña con discapacidad, pudimos identificar que ambos usualmente eran retirados de las clases de matemática para trabajar con otra docente y en otro aula. Cuando permanecían en el aula común, realizaban otro tipo de tarea que la de sus compañeros e incluso sobre otros contenidos matemáticos. Además, sus actividades eran propuestas para la resolución individual, a diferencia de las desarrolladas por el resto de los alumnos de la clase. Sin embargo, los niños con discapacidad estaban excluidos de estas posibilidades de interacción con otros niños. Entre los primeros resultados de las entrevistas a docentes y las secciones de trabajo con niños, notamos que las respuestas acerca de qué conocimientos tenían disponibles los 2 alumnos con discapacidad, las docentes se centraban exclusivamente sobre los contenidos que creían que no sabían. No podían identificar o comunicar ningún recurso matemático ya construido por ellos, y este análisis se manifestaba en una comparación con los alumnos sin discapacidad. Nuestras entrevistas con los niños nos permitieron relevar una gran variedad de conocimientos que no eran reconocidos como tales por los docentes. Luego de espacios de trabajo conjunto con las maestras en las que se produjeron intercambios sobre estas concepciones y sobre el relevamiento realizado, se organizó la siguiente fase de intervención. El contenido seleccionado fue la comparación de cantidades y números y se propuso su abordaje a través de un juego de cartas. La primera actividad fue el juego de la guerra. El juego se inició en este pequeño grupo con cartas españolas y luego se incorporó un mazo con cartas realizadas por los docentes con números escritos hasta el 10.000. Las clases serían dictadas por 2 docentes a cargo de este pequeño grupo conformado por 5 niños con y sin discapacidad que asistían a clases de apoyo. Aquí mostramos algunos fragmentos de clase. Si bien en la previsión de la actividad la docente explicita que se trabajará sobre la comparación de cantidades a partir de números escritos, podemos identificar que durante la acción didáctica conjunta se produce un deslizamiento de este objetivo hacia otros y solamente dirigido a los estudiantes con discapacidad.
Se les pide que cuenten objetos, incluso frente a respuestas correctas. En el episodio vemos cómo se solicita a un niño con discapacidad que dé cuenta de la cantidad de objetos, aunque responda correctamente haciendo referencia al número escrito. Es posible analizar cómo, en el fragmento presentado, las niñas sin discapacidad cometen errores y tienen dudas sobre comparaciones de cantidades de números pequeños. Sin embargo, las docentes no les piden justificaciones ni desvían hacia el conteo. Los niños con discapacidad parecen jugar a otro juego, tanto en sentido literal, no juegan el juego de la guerra, en tanto deben justificar, explicar o responder preguntas que los desvían, y en el sentido del juego didáctico. Las reglas iniciales son iguales para todos, pero en la acción conjunta desarrollada se modifican las preguntas, la actividad, el contenido involucrado y las respuestas esperadas por los niños con discapacidad. Una posible interpretación de las diferencias entre las intervenciones dirigidas a los niños con discapacidad respecto a los niños sin discapacidad podría ser una cierta desconfianza hacia las posibilidades cognitivas de los primeros. Como si frente a las respuestas correctas de los niños con discapacidad se sospechara que obedecieran a la adivinación y no reflejaran conocimientos genuinos y por eso se les exigiría mayor justificación o verificación. Así podemos identificar obstáculos en la tarea de la devolución por parte de las docentes, al no permitir que los niños con discapacidad puedan disponer de una responsabilidad cognitiva sobre su propia tarea. Estos alumnos no podrían jugar su propio juego, ni ser concebidos como sujetos autónomos. En cambio, se les proponen actividades de poco contenido de conocimiento. Otra posible interpretación sería el supuesto de que tanto sus conocimientos como sus procesos de aprendizaje fueran diferentes que los de los niños sin discapacidad. Por ejemplo, suponer que para los niños con discapacidad es necesario pasar de lo concreto a lo abstracto. En este caso, vemos que se reduce aún más la autonomía de la persona con discapacidad, apelando posiblemente a la idea de que, finalmente, a pesar de su intención inicial, estos niños no van a poder, en este caso, comparar números escritos. En estos extractos podemos identificar lo que Brousseau denominó desvío metadidáctico, ya que las docentes abandonan la tarea inicial para convertirla en un conjunto de pasos que se constituyen finalmente en objeto de enseñanza. En nuestros fragmentos podemos interpretar que este tipo de efecto se produce a partir del error en el caso de alumnas sin discapacidad. Sin embargo, no hemos observado que las docentes hayan encontrado que la enseñanza con los alumnos con discapacidad fracase y que producto de la desesperación incurran en el desvío, sino que nuestra hipótesis sugiere que es la misma concepción de alumno con discapacidad la que genera que las docentes supongan que la enseñanza va a fracasar ex ante y que desplieguen las estrategias de desvío. Este episodio analizado, uno entre muchos relevados, se torna relevante en tanto no se trata de un caso puntual como podría constituir cualquier clase en la que no se logra lo previsto por el docente o el equipo de docentes, a pesar de las buenas intenciones de todos los involucrados. Seleccionamos las mejores condiciones institucionales posibles porque nos interesaba relevar prácticas inclusivas. Sin embargo, identificamos que en el momento preciso de la gestión de la clase se reproducen los mismos fenómenos que han sido relevados en la gran mayoría de las escuelas, cuyas prácticas de enseñanza vienen siendo objeto de trabajo en nuestro proyecto de investigación más amplio. Entre otras, segregación y hasta exclusión física e intelectual, ausencia de interacciones matemáticas entre niños con y sin discapacidad, niños sospechados de ausencia de conocimiento, intervenciones didácticas que guían las respuestas correctas de los alumnos sin haber mediado aprendizaje, negociación de contenidos en baja, evaluación simultánea de la enseñanza de los aprendizajes de los niños, extensión del tiempo de trabajo con un contenido pequeño en el que hay pérdida de sentido y no se avanza otro tema porque el niño no sabe. Énfasis en la ausencia de conocimiento, supuestos a priori de limitaciones no confirmadas, enseñanza diferenciada en contenidos, enfoques y gestión de la clase, contrastes importantes con el enfoque didáctico para los niños sin discapacidad. Ahora bien, es muy importante aclarar que la amplia extensión de este panorama, lejos de culpabilizar individualmente a los docentes involucrados, nos permite vislumbrar la necesidad de una profunda revisión epistemológica, psicológica, didáctica y social en el camino a una enseñanza de las matemáticas propia de una educación verdaderamente inclusiva. Interpretamos que la teoría de la acción conjunta nos aportó herramientas para interpretar los fenómenos en el aula y analizar las interacciones entre niños.
La metodología de la ingeniería cooperativa nos permitió interpretar tensiones en términos metodológicos. Nos ayudó a profundizar la reflexión sobre nuestra propia práctica como investigadoras y a reconocerla en el marco de un proceso de permanente aprendizaje a partir de los aciertos, pero también de los errores. Asimismo, dicha perspectiva nos ofrece también herramientas para el diseño necesario y urgente de espacios colectivos en las instituciones educativas donde múltiples actores se involucren, en un clima de paridad intelectual y a la vez de reconocimiento de la especificidad de saberes y prácticas didácticas, para pensar la enseñanza de modo situado y contextualizado. La didáctica parece tener un enorme desafío por delante para producir conocimiento que ayuda a garantizar en cada clase, en cada aula y para cada niño el derecho a pensar y a producir en matemáticas junto con otros niños. Nuestro trabajo intenta ubicarse en dicha área de vacancia. Muchas gracias por la escucha.